¿Qué tal? Sean bienvenidos a Serendipia. Yo soy Felipe y en este video te diré la biografía de Viktor Emil Frankl, padre de la logoterapia y análisis existencial. Viktor Emil Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria, en una familia acaudalada. Fue hijo de Elsa León, quien experimentó los primeros dolores de parto para dar a luz a Víctor en el famoso café Schiller, lugar en donde se reunían los intelectuales de la época y que sería para Frankl un sitio muy visitado y apreciado en su vida adulta. Su padre fue Gabriel Frankl, quien era estenógrafo y parlamentario y ministro de Asuntos Sociales. Fue un hombre honesto, disciplinado y muy respetado y querido por sus hijos. Viktor Frankl relata en su autobiografía que uno de sus primeros recuerdos de la infancia fue despertar de una siesta y ver a su padre sentado junto a él, mirándolo con ternura. Víctor fue un niño inquieto, ávido de aprender, por lo que sus padres le llamaban el pensador, y desde muy pequeño decidió que quería ser médico. Pasó una niñez y adolescencia tranquilas pese a haber vivido durante la Primera Guerra Mundial. Asistió a la Universidad de Viena, donde se involucró en organizaciones juveniles socialistas, empezando a interesarse en la psicología y filosofía, por lo que leyó a Heidegger, Sartre, Camus, Jaspers, Husserl, Nietzsche, entre otros. En una ocasión envió a Sigmund Freud un artículo concerniente a la mímica de la afirmación y negación. Para su sorpresa, dicho artículo fue publicado y le sirvió de ingreso al movimiento psicoanalítico. Víctor descubrió que el psicoanálisis, corriente que ve toda neurosis procedente de la represión de la libido, era un gran reduccionismo, ya que para Frankl la neurosis puede tener origen somático mental, por lo que administraba fármacos a sus pacientes. Víctor se alejaría poco tiempo después de esta corriente, insatisfecho por el énfasis que Freud y sus seguidores daban al inconsciente, aunque seguiría en contacto con Freud. Su ansia por conocer propuestas distintas lo llevó a cultivar amistad con Alfred Adler, quien lo invitó como expositor en el Tercer Congreso Internacional de Psicología Individual en Düsseldorf en 1926. Allí Frankl leyó una ponencia en la que ya mostraba cierto distanciamiento de los presupuestos adlerianos, dando peso a la responsabilidad personal, tema que desarrollaría más tarde en su logoterapia. En ese entonces, los diarios anunciaron el aumento de actos vandálicos, depresiones e intentos de suicidio entre la juventud vienesa, sensibilizando así a Víctor, quien propuso abrir centros de escucha para jóvenes. Adler, Oswald Schwartz y otros integrantes de la escuela adleriana apoyaron a Frankl, consiguiendo al cabo de unos meses que la prensa informara que la tasa de suicidios había disminuido considerablemente. Esta iniciativa fue copiada en otras ciudades europeas. En 1930 logró su doctorado en medicina a los 25 años. Se especializó en neurología y psiquiatría y fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres que habían intentado quitarse la vida. La invasión de Austria por parte de tropas nazis y el estallido de la Segunda Guerra Mundial sembró el terror entre los judíos. En 1938, los nazis llegaban al poder obligando a muchos judíos a dejar su país. En este tiempo, Frankl obtuvo el cargo de jefe del departamento de neurología del Hospital Rothschild, el único hospital que atendía
judíos en los primeros años del nazismo. En dicho hospital, y ayudado por su colega y amigo, el Dr. Pultz, se opone a la ley de eutanasia dictada por los nazis y salva muchas vidas, alterando los diagnósticos de enfermos psiquiátricos. En 1941, contrajo matrimonio con su prometida Tilly Grusser. En ese tiempo, muchos colegas y amigos emigraban ante la amenaza nazi, y él, teniendo la posibilidad de obtener una visa para huir con su esposa a los Estados Unidos, no lo hizo. Decidió renunciar a la posibilidad para no abandonar a sus ancianos padres, pacientes y amigos que no habían obtenido el visado para emigrar. En septiembre de 1942, él y su esposa embarazada y sus padres fueron enviados al campo de concentración Bergen-Belsen, cercano a Praga. Luego los separaron a diferentes campos de concentración, los despojaron de sus pertenencias y anularon sus señas de identidad. A Víctor le asignaron el número 119104, confinándolo a las barracas. De 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz, el conocido campo de exterminio, experimentando hambre, dolor, humillación, enfermedad y crueldad. Valiéndose de sus observaciones psicológicas, Frank descubrió que incluso en este infierno podían darse actos desprendidos, enaltecedores y humanitarios, como cuando relató las visitas que les hacían algunos hombres, dándoles esperanza o regalando el último trozo de pan con el que contaban. Puede que fueran pocos en número, escribió Frank, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Luego de 3 horribles años, Víctor fue liberado en 1945. Tras su liberación, pasaba varias semanas en Múnich tratando de encontrar a sus familiares, pero ninguno sobrevivió. Había muerto su mujer, padres, hermano, cuñada, otros familiares, colegas y amigos, por lo que decidió regresar a Viena. Ahí le asignan a un departamento en el 9º distrito, en el que viviría el resto de su vida. Fue nombrado jefe del departamento de neurología de la Policlínica de Viena, puesto que ocupó durante 25 años. Fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría en la Universidad de Viena. En 1946 salió a la luz su obra más célebre y considerada un clásico, El hombre en busca de sentido. En 1947 se casó con Eleonor Katharina Schwind, con quien tuvo a su hija Gabrielle Frank Bissely. Frank describió las experiencias en los campos de concentración en el libro De los campos de la muerte al existencialismo en 1959. Obtuvo 29 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo. A partir de 1961, Víctor mantuvo 5 puestos como profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, Stanford, Dallas, Pittsburgh y San Diego. Viajaba por todo el mundo dando conferencias. Ganó el premio Oscar Pfister en la Sociedad Americana de Psiquiatría, así como otras distinciones diferentes en países europeos. A los 67 años obtuvo su licencia de piloto de aviación, de la cual se sentía muy orgulloso. Los 39 libros de Frank sobre análisis existencial y logoterapia han sido traducidos a más de 50 idiomas. Una de sus frases más célebres es:
En razón de la voluntad de sentido, el hombre está referido a la búsqueda de un sentido y a su cumplimiento, pero también está referido al encuentro con otro ser humano al que amar bajo la forma de un tú. Estas dos cosas, cumpliendo y encuentro, son lo que le proporcionan al hombre el fundamento de la felicidad. Frank dio clases en la Universidad de Viena hasta los 85 años y hasta edad avanzada continuó dando conferencias, así como escalando montañas, dibujando y hacía caricaturas. Incluso compuso un tango. Victor Emil Frank murió de un fallo cardíaco en su ciudad natal el 2 de septiembre de 1997. Su familia se mantiene activa en la propagación de la logoterapia y análisis existencial a través del Instituto Viktor Frankl en Viena. Dentro de sus aportes encontramos que el terapeuta no debe interpretar el síntoma del paciente de carencia de sentido de la vida como un síntoma morboso, enmascarador de una neurosis de núcleo sexual o atribuible a sentimientos de inferioridad. El problema del sentido de la vida debe ser considerado como un problema verdaderamente humano. No debe interpretarse nunca como síntoma o expresión de algo enfermizo, patológico o anormal en el hombre. Es la verdadera expresión del ser humano, de lo que hay de verdaderamente humano en el hombre. Este fenómeno es global en todo tipo de sociedades, en jóvenes y adultos, en sistemas democráticos y totalitarios. El hombre carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer, a diferencia de los hombres del pasado. Hoy, el hombre ya no tiene tradiciones que le digan qué debe de hacer. Parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en el fondo, y entonces quiere hacer lo que los demás hacen o lo que los demás le piden que haga. Las personas que se dedican exclusivamente al trabajo colman todas sus horas del día con citas y proyectos, entregados a una febril y desmesurada actividad, tratando de cubrir su sensación de vacío interno. Debido a esto, Víctor refiere que estamos frente a una neurosis nógena, es decir, espiritual, que se divide en la neurosis de desocupación y la neurosis dominical. La primera aparece como síntoma neurótico cuando la persona convierte al desempleo en una excusa para justificar sus fracasos, evitando emprender nuevos retos. Por el contrario, quien no esté neurótico percibe el desempleo como algo pasajero, entiende que el no ejercer su profesión no determina que su vida carezca de sentido y evita desesperarse buscando alternativas sanas en que ocupar su tiempo. Un dato adicional es la desocupación de los jubilados, las personas que han trabajado gran parte de sus vidas y dejan de tener una ocupación permanente o rol que deban cumplir, se torna impreciso. El jubilado no debe experimentar ese periodo como traumático, más bien debe entender que el trabajo no es solamente una actividad remunerada, puede retomar pasatiempos y aficiones, además de seguir cultivando el contacto social con su familia y amigos. Ahora, la neurosis dominical o de fines de semana se expresa en los individuos que acostumbran dedicar todo su tiempo a la actividad laboral durante la semana, concentrándose en un afán desmedido por el lucro y la acumulación de poder. Quienes hacen esto evaden el quedarse a solas consigo mismos, siendo lo normal que los fines de semana vayan a centros de diversión con el propósito de que el bullicio y el movimiento ahoguen sus pensamientos. Por otra parte, la neurosis somatógena responde a causas físicas
con efectos en el dominio psíquico, conocidos como enfermedades psicosomáticas, que son provocadas por estrés, tensión o cambios radicales en el modo de vida y de las emociones. Un ejemplo es el bruxismo, que se produce cuando las personas involuntariamente tienden a apretar los dientes de día y de noche. Es una reacción producida por el estrés y la tensión. A mediano plazo, esto puede ocasionar dolores de cabeza, problemas en la audición y otras series de situaciones. Las neurosis reactivas son soportadas por la psique y el cuerpo, cuyos síntomas principales, a diferencia de las enfermedades psicosomáticas, son de naturaleza psíquica, y las neurosis psicógenas, que son de causa psíquica, pero que también pueden tener efectos físicos, cuyos síntomas cumplen una función simbólica que pretende volver a poner en escena a un viejo conflicto infantil, siendo la manifestación neurótica el resultado del compromiso posible entre el deseo y la defensa. Frank también aportó sobre el tema de la voluntad, relacionándola con la percepción, es decir, la voluntad de percibir, de adjudicar sentido al ambiente, de interpretar, de organizar los estímulos para construir totalidades llenas de sentido. Víctor nos dice que la primera fuerza motivadora del ser humano es la pugna por hallar sentido a su existencia. Dicha tarea es un proceso complejo, subjetivo y relativo. Es subjetiva porque no existe un sentido general. Para cada persona tiene un sentido diferente. Y relativa, puesto que está íntimamente relacionada con la individualidad de cada persona y situación, única e irrepetible, por lo que la conciencia humana juega un papel central. En cuanto al fin de la vida, Frank nos dice que esto exige no desperdiciar el tiempo lamentándose por el pasado, pues negar eventos incómodos del pasado presupondría anular la propia personalidad, ya que estos han ayudado a forjarla. Respecto a los valores, Víctor menciona que si bien estos no reemplazan el significado individual que cada uno debe buscar, son una norma que se ha mantenido, sirviendo como guía para conocer con mayor probabilidad dicho significado, distinguiendo tres categorías valorativas. La primera son los valores creativos, que se realizan cuando la persona cumple con sus deberes en orden a su conciencia. La segunda son los valores vivenciales, a los que se llega cada vez que se agudiza la sensibilidad, permitiendo extasiarse ante una puesta de sol o una obra de arte, por ejemplo. Y la tercera son los valores actitudinales, que se cumplen al tomar una actitud valiente frente a un hecho doloroso e inevitable, ya que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero que no representa un obstáculo, sino la manera que tiene la persona de elevarse por encima de su dolor y madurar espiritualmente. El aporte más grande que dio Víctor fue la logoterapia y el enfoque existencialista. Muchos autores la catalogan como la tercera escuela vienesa, ubicándola junto al psicoanálisis y la psicología individual. Es importante entender que la palabra logoterapia proviene de la palabra logos en griego, equivalente a sentido o significado, por lo que la logoterapia es el tratamiento de cuestiones significativas o que dan sentido a la vida, apuntando así al tratamiento de neurosis nógenas, fobias, manías, obsesiones y cuadros que tienen como trasfondo la pérdida del sentido de vida. Es común que el empleo indistinto de los términos logoterapia y análisis existencial
se use para referirse a la técnica creada por Frank. Sin embargo, la primera es un método psicoterapéutico y la segunda, la orientación antropológica de investigación. La logoterapia difiere de otras propuestas terapéuticas en su abordaje. El o la logoterapeuta, por medio del diálogo socrático, debe cooperar con interrogantes agudas y a veces dolorosas, para que el paciente tome conciencia de las áreas conflictivas de su personalidad, para que así se atreva a reconocerlas y se haga responsable de sus acciones. El o la logoterapeuta debe asumir un papel de guía, tratando de reanimar los recursos internos del paciente, encareciendo situaciones y metas futuras en la que el paciente va a estar motivado en trabajar para alcanzarlas. Víctor insiste en que la logoterapia no debe de ser tomada como un sustituto de otras terapias, sino como un complemento de ellas, así que su misión es procurar en el paciente la búsqueda personal de lo que es su existencia. La logoterapia se ha combinado exitosamente con terapias farmacológicas, hipnóticas, de grupo y de relajamiento, entre otras. Frank ideó dos técnicas, la de reflexión y la intención paradójica. La primera, de reflexión, activa la capacidad de autotrascendencia del ser humano, impulsando la búsqueda de un sentido hacia algo o alguien distinto de sí mismo. Esta técnica es útil en problemas relacionados con el deglutir, hablar, escribir, pensar y dormir. Su efectividad radica en hacerle ver al paciente que su problema puede ser contrarrestado si pone atención hacia un tema u objeto distinto. La segunda es guiar la capacidad de autodistanciamiento no solo del mundo sino de sí mismo. Sirve en tratamiento de fobias, compulsiones y obsesiones en los que prevalece una ansiedad anticipatoria, como cuando una persona piensa que va a tartamudear en público, por ejemplo. Frank los animaba a desear firmemente sufrir aquello que tanto temían, reemplazando así el miedo de expectación y propiciando el rompimiento del vínculo vicioso. Bien, eso fue todo por este video. Si fue de tu agrado, dale clic en me gusta. Coméntame qué te pareció la vida de Víctor Emil Frank y comparte este video para que más personas conozcan su vida y aportes. Sígueme en mi Facebook oficial, donde publico información diferente a la de los videos. Te dejo link en la descripción. Además, te invito a suscribirte al canal y dar clic en la campanita para que la plataforma te notifique cada vez que subo otro psicológico video. Hasta luego.